Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de Introducción a la Ingeniería. Vamos hoy día a continuar con el último ejercicio que vimos y terminar la materia respecto a los circuitos eléctricos. ¿Ok? Recuerden que la prueba de circuitos eléctricos está fijada para el sábado 30 de mayo, y en donde va a entrar todo lo que es este capítulo 3, hasta la materia que vamos a ver hoy día, que hoy vamos a terminar con lo que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Pero antes de eso, vamos a terminar de realizar el ejercicio que vimos la última clase. ¿Ya? Entonces, en la última clase llegamos hasta este punto, en donde nosotros planteamos las leyes de voltaje de Kirchhoff y las leyes de corriente de Kirchhoff. Recordemos que las leyes de voltaje de Kirchhoff las planteamos solamente en las mallas, no las planteamos utilizando los lazos, debido a que esto nos puede generar ecuaciones que son linealmente dependientes. Eso quiere decir que son ecuaciones que no nos van a permitir resolver nuestro sistema. Entonces, nos dimos cuenta que una vez que teníamos tanto las ecuaciones de las leyes de voltaje de Kirchhoff como las ecuaciones de las leyes de corriente de Kirchhoff, teníamos más incógnitas que ecuaciones. Y en un lado teníamos ecuaciones que estaban solamente en base al voltaje, y en otro lado teníamos ecuaciones que estaban solamente en el lado de, expresadas por medio de la corriente. Entonces, ahí era donde se generaba nuestro problema, porque debíamos obtener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. Entonces debíamos buscar una forma en donde yo pudiese expresar o el voltaje en función de la corriente o la corriente en función del voltaje. Y para eso nosotros utilizamos la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm, que fue una de las últimas cosas que vimos acá, la ley de Ohm me relaciona lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia, mediante una relación bastante simple que me dice que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. ¿Ya? Esto, ojo, esto a través de un resistor. No deben olvidar que esto es a través de un resistor, porque si nosotros tratamos de aplicar la ley de Ohm a una fuente o algo diferente, no va a funcionar. La ley de Ohm solamente funciona para los resistores. ¿Ya? Posteriormente esa definición se va a expandir y vamos a hablar de impedancia, que es un término un poco más genérico para la resistencia, pero por ahora la ley de Ohm se la vamos a aplicar solamente a las resistencias. Entonces, sabiendo eso, nosotros podríamos expresar el voltaje como corriente usando ley de Ohm. Eso quiere decir tomando las leyes de voltaje de Kirchhoff y llevarlas a expresión mediante la corriente, o tomar las leyes de corriente de Kirchhoff y expresarlas mediante el voltaje, ¿ya? Y para eso, lo primero que nosotros deberíamos hacer es tener claro cómo se va a relacionar cada uno de los voltajes y las corrientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De la siguiente forma. Vamos aquí a agregar. Entonces, recordemos que nosotros vamos a tener acá, vamos a dejar todo corriente, voltaje. Recuerden que acá tenemos I1, I2, I3 e I4. Tenemos 4 corrientes diferentes. Entonces tenemos I1, I2, I3 e I4. Entonces nosotros vamos a encontrar una expresión que nos pueda permitir relacionar estas corrientes con los voltajes, y de ahí nosotros las vamos a poder reemplazar directamente en cualquiera de las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff. Entonces, I1 es la corriente que está circulando por el resistor de 3 ohm, es la corriente que está ahí. Por lo tanto, si nosotros utilizamos la ley de Ohm, I1 debería ser igual a B1 dividido por los 3 ohm, porque la resistencia que está acá tiene un valor de 3 ohm. Recuerden que las resistencias, los valores nos vienen dados. Por lo tanto, ese es el primer dato con el que nosotros contamos. Posterior a eso, tenemos que ver también cuánto vale I2, I3 e I4. Entonces, fíjense que I2, siguiendo el mismo procedimiento, va a ser V2, en este caso, dividido por el valor de la resistencia, que serían 4. Y 3 va a ser V sub 3 dividido en 2 ohm, V sub 3 dividido en 2 ohm, e I sub 4 va a ser V sub 4 dividido en 5 ohm.
Y ahí nosotros tenemos una relación directa entre lo que son las corrientes del circuito y los voltajes del circuito, mediante el uso de la ley de Ohm. Entonces son estas expresiones las que yo puedo llevar, ya sea a las leyes de voltaje de Kirchhoff, o las puedo llevar también a las leyes de corriente de Kirchhoff. Nosotros vamos a hacer ambos casos para que podamos ver que en ambos casos podemos resolver. Entonces, acá tenemos, vamos a borrar acá tenemos las ecuaciones que obtuvimos de las leyes de voltaje de Kirchhoff a la izquierda y las ecuaciones que obtuvimos de las leyes de corriente de Kirchhoff a la derecha. ¿Ok? Entonces, primero vamos a reemplazar las ecuaciones de las leyes de voltaje de Kirchhoff, las vamos a dejar respecto a la corriente. Y nos vamos a dar cuenta que, utilizando este conjunto de ecuaciones que tenemos acá, que son las de la ley de corriente de Kirchhoff, utilizando ese conjunto, más el conjunto que vamos a obtener con las leyes de voltaje de Kirchhoff, que las vamos a expresar mediante la corriente, vamos a poder sin ningún problema llegar a un conjunto que tenga igual cantidad de incógnitas que de ecuaciones, e incluso nos va a quedar una ecuación adicional. Entonces, fíjense, B1, aquí ya vimos que I sub 1 es igual a B1 partido en 3. Pero si nosotros quisiéramos expresar eso en términos del voltaje, deberíamos entonces decir que B sub 1 va a ser igual, el 3 que está dividiendo allá, va a pasar multiplicando y nos va a quedar a 3 veces I sub 1. Lo mismo va a ocurrir con B sub 2, donde nos va a quedar 4 veces I sub 2. Lo mismo ocurre con B sub 3, 2 veces I sub 3. Y lo mismo ocurre con B sub 4, que nos queda 5 veces I sub 4. Entonces son este conjunto de ecuaciones que están ahí, las que nosotros vamos a reemplazar en las leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces, B sub 1, que está acá, nosotros ya sabemos que ese B sub 1 es 3 veces I1. Por lo tanto, lo reemplazamos. 3 veces I sub 1. Más, sabemos que, además, B sub 2, ahí está B sub 1, sabemos que B sub 2 es 4 veces I sub 2. 4 veces I sub 2. El 5 se mantiene y eso es igual a 0. Y ahí tenemos la primera ecuación, en donde nosotros reemplazamos los voltajes que están expresados en las leyes de voltaje de Kirchhoff, los reemplazamos por una expresión que está en función de la corriente, pero que es equivalente, porque encontramos esa equivalencia mediante la ley de Ohm. Ahora, puede surgir inmediatamente la duda de qué pasa con ese V sub X. V sub X era el voltaje que tiene la fuente de corriente. Entonces, nuevamente viene lo que yo les mencioné al comienzo, de que nosotros no vamos a aplicar y no podemos aplicar directamente la ley de Ohm en las fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, porque no conocemos su resistencia interna. Ya, la ley de Ohm me va a funcionar para lo que es una resistencia. Por ende, esa variable yo la voy a dejar tal cual. Menos B sub X, y voy a continuar con la siguiente, que sería B sub 3. En este caso, ya vimos que B sub 3, que está acá, es igual a 2 veces I sub 3. 2 veces I sub 3. Y nuevamente aparece acá B sub 2, que ya vimos que es 4 veces I sub 2, y eso nos queda igual a 0. Y la última ecuación me relaciona B sub 4, que B sub 4, aquí me faltó anotar, esto es 5 veces I sub 4. B sub 4 es igual a 5 veces I sub 4 menos 2 veces I sub 3, que es B sub 3, y eso es igual a 0. Entonces, ¿para qué pudimos hacer este paso? Porque ahora tenemos casi todas las ecuaciones en función de la corriente. Y utilizando las ecuaciones que tenemos acá abajo también, perdón, acá arriba, que son las ecuaciones que obtuvimos en un comienzo, son con la ley de Kirchhoff de corriente. Si ustedes observan, en ese caso,
tenemos 6 ecuaciones. Tenemos 6 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Vamos a juntar un poco más las ecuaciones. Tenemos I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 y B sub X. Tenemos 5 incógnitas. Y en realidad tenemos 6 ecuaciones. Por lo que no deberíamos tener ningún problema en poder resolver nuestro sistema. Entonces ahí nosotros podríamos decir que nuestro sistema está en condiciones de poder resolverse. Se puede resolver. Ahora, para efectos de este curso, nosotros vamos a quedar hasta este punto, debido a que puede que haya alguno que no sepa el cómo poder resolver estos sistemas, ya sea en una calculadora, y debido al tiempo, vamos a dejar solamente planteadas las ecuaciones. Ya de ahí es solamente poder pasarle a alguna calculadora o algún programa que las pueda resolver, dado que son varias ecuaciones. ¿Ya? Ahora, si alguien obviamente quiere aprender a resolver, yo no tengo ningún problema en enseñárselo, pero para efectos de este curso vamos a dejar solamente planteadas las ecuaciones. ¿Ok? Hasta este punto van a quedar nuestros ejercicios. Ahora, también podemos hacerlo al revés. O sea, también podemos tomar todas estas ecuaciones, todo esto que está acá, lo vamos a llevar a otra hoja. También podemos tomar esto que está acá y dejar las ecuaciones en función de los voltajes. ¿Ok? Entonces, acá dejamos todo en función de la corriente y resolvimos. Acá vamos a dejar todo en función del voltaje. Ahora, no hay un criterio absoluto, un criterio demasiado marcado en qué es lo más conveniente, ¿ya? Muchas veces va a depender de la cantidad de ecuaciones, a lo mejor con la ley de voltaje de Kirchhoff solo tuvimos 2, tenemos más nodos, tenemos más mallas. La verdad es que no hay un criterio muy claro, pero eso sí, ambas formas son completamente válidas y nos van a llevar a poder resolver nuestro sistema, ¿ya? Perdón. Entonces, como nos van a ambas formas llevar a resolver nuestro sistema, nosotros vamos a poder realizar una u otra de manera indistinta. Entonces, ya teníamos acá la relación entre corriente y voltaje. Por lo tanto, ahora las ecuaciones que nosotros vamos a mantener son las que están acá. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a mantener. Estas las mantenemos. Y las que vamos a modificar son las ecuaciones que obtuvimos mediante la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ok? O sea, las que están a la derecha. Entonces, partimos diciendo que I sub 1 ya vimos que era B sub 1 partido en 3. B sub 1 partido en 3. Ese 2 que está ahí corresponde a la corriente de la fuente de corriente, pero al ser una constante en la ecuación, nosotros no debemos hacerle ninguna modificación. Menos 2. Y después vendría I sub 2, que ya vimos que I sub 2 es B sub 2 partido en 4. Y con eso ya tenemos nuestra primera ecuación. Si ustedes se fijan, es exactamente el mismo procedimiento con el que veníamos trabajando y que vimos para las leyes de voltaje de Kirchhoff, pero en este caso es solamente expresar todo en función del voltaje. Lo mismo vamos a tener que hacer para el caso de la segunda ecuación, donde I sub 3 va a ser igual a B sub 3, acá está B sub 3 partido en 2, y vamos a tener también menos I sub 4, que se va a hacer B sub 4, partido en 5. Y la última ecuación nos va a quedar I sub 2, que era B sub 2 partido en 4, más I sub 3, que es más B sub 3 partido en 2, más
B sub 4 partido en 5 menos B sub 1 partido en 3, y eso es igual a 0. Y de esa forma, nosotros obtuvimos, nuevamente, tenemos B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub X. 5 incógnitas. Tenemos 5 incógnitas y tenemos 6 ecuaciones. Por lo tanto, vamos a poder resolver el sistema sin ningún problema. Entonces, de esa forma, nosotros, utilizando las leyes de Kirchhoff de voltaje y las leyes de Kirchhoff de corriente, las vamos de cierta forma a unir o las vamos a relacionar directamente mediante la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos va a permitir, si yo obtengo la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje, juntar esas ecuaciones, ya sea en términos de voltaje o en términos de corriente, y de esa forma poder resolver mi sistema. ¿Ok? Como les decía, nosotros solamente llegamos hasta este punto, por lo tanto, aquí decimos que el ejercicio está terminado, y con eso estamos en condiciones de poder resolver, si es que así lo deseamos. Posteriormente, una vez que terminemos la materia que tenemos que ver hoy, vamos a las siguientes clases a hacer ejercicios, además que se han subido ejercicios en la carpeta de ayudantía, en la unidad 3, donde ustedes pueden seguir practicando esto. Además, hay una guía de ejercicios en el aula que tiene los resultados de cada uno de ellos. Y lo que nosotros deberíamos y vamos a ver hoy día, y con esto terminar la materia, es lo que son los circuitos en serie y en paralelo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que dependiendo de la conexión que tenga cada uno de estos elementos, vamos a poder obtener conclusiones rápidas respecto a sus voltajes o a sus corrientes. Entonces, la primera conexión que debemos ver es la conexión en serie. Cuando dos o más elementos que están conectados en serie, dos o más elementos están en serie, si comparten exclusivamente un solo nodo. Y esto es relevante. Nótese el exclusivamente. O sea, si yo tengo, por ejemplo, algo así, estos elementos no están en serie. No están en serie. Porque la conexión en serie, y en realidad la conexión, cualquier conexión eléctrica, no depende de la orientación que tengan los elementos o si se ven secuencialmente, etc. Depende solamente de la conexión en específico de los nodos. Depende cómo estén conectados en sus nodos. Recuerden que los nodos son unión de dos o más ramas. En este caso, cuando tengo un nodo que comparten dos elementos y ese nodo es exclusivo para esos dos elementos, yo puedo decir que esa conexión está en serie. También la podemos ver cuando está conectado en cadena, pero para eso tiene que cumplir con el hecho de que compartan exclusivamente un solo nodo. ¿Qué implica que dos elementos estén conectados en serie? Implica que su corriente es la misma. Los elementos conectados en serie tienen la misma corriente. ¿Por qué? Nosotros vimos en algunas clases anteriores de que la corriente que entra por el terminal de un elemento es la misma que la que sale. Entonces, si nosotros tenemos acá ingresando la corriente I, va a estar ingresando por este terminal del elemento R1. Por consecuencia, cuando salga del otro terminal, la corriente debe ser la misma. Y aquí vemos que está saliendo I sub 1. Por lo tanto, sabemos que I debe ser igual a I sub 1. Luego, esa corriente, que ya vimos que es igual a I, porque entra por el terminal de un elemento, sale por el otro, entra al terminal de este otro elemento y sale por este terminal. Al salir por ese terminal, vamos a borrar esto de aquí, acá. Al salir por ese terminal, debe ser exactamente la misma corriente que entró por el terminal del elemento. Por consecuencia, I sub 1, que es la corriente que está entrando por el elemento, es igual a I sub 2, como está señalado acá. Por ende, cuando dos o más elementos están en serie, su corriente es la misma. Su corriente no cambia. ¿Ok? El voltaje, en principio, debería cambiar y nosotros vamos a trabajar sobre la base de que el voltaje va a ser diferente. Pero la corriente de dos elementos que están
conectados en serie es la misma, por el motivo que acabamos de ver ahora. ¿Ok? Ahora, si yo tengo dos resistencias conectadas en serie, yo voy a poder sumar esas resistencias y obtener una resistencia equivalente. ¿Qué quiere decir esta resistencia equivalente? Esta resistencia equivalente va a decir que yo puedo reemplazar ese conjunto de resistencias por una sola resistencia que se comporte de la misma forma. En este caso, yo puedo tomar este conjunto de resistencias y reemplazarlo por un conjunto de resistencias por una resistencia que se comporte de la misma forma. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a sumar las resistencias que están en serie? Mediante la suma directa de sus valores. ¿Por qué? Veamos el circuito que tenemos acá. Entonces tenemos una corriente I, tenemos un voltaje V. La corriente I está entrando o está circulando por el elemento R1 y por el elemento R2. Y ya vimos que la corriente en estos elementos es la misma porque están todos los elementos conectados en serie. Por lo tanto, yo puedo V sub 1 expresarlo, V sub 1, yo puedo expresarlo de esta forma, como I, que es la corriente, por R1, y V sub 2 lo voy a poder expresar como I por R2. Y si yo realizo una ley de Kirchhoff de corriente, acá, ley de Kirchhoff, de voltaje, perdón, voy a obtener esa ecuación. Voy a estar entrando, como lo hago en sentido horario, voy a estar entrando por el negativo, voy a tener menos V más V1, que sería I por R1, más V2, este es V2 y este es V1. No quedó muy bien dibujado el V2, lo podemos borrar. Y este es V2. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una ecuación que de cierta forma nos puede ayudar. Ahora, si yo observo, me puedo dar cuenta que puedo dejar V en el otro lado de la expresión y obtener de aquí lo que tenemos acá. O sea, V en el otro lado de la expresión y tenemos I por R1 más I por R2, que serían V1 y V2. Esa expresión yo la puedo factorizar por I, como aparece acá. Ahí la puedo factorizar por I. Y al factorizar por I, puedo pasar también V hacia el otro lado y llegar a la conclusión de que la corriente que yo voy a tener en mi circuito va a ser igual al voltaje total que tengo en mi circuito dividido por la suma de las resistencias. Por consecuencia, la resistencia equivalente de los elementos en serie, yo la obtengo directamente sumando las resistencias o sumando los valores de las resistencias. De esa forma, sean 4, aquí el ejemplo está con 2, pero pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, etc. ¿Ya? Entonces, esos dos resistores se van a comportar como un resistor único de valor igual a la suma de ambos. Entonces, los resistores en serie se suman directamente. O sea, si tengo 3 resistores en serie que valen 3 cada uno, sería 3 más 3 más 3, y nos tendríamos 9 ohms. Por lo tanto, nosotros de esa forma, si tenemos una conexión en serie, vamos a poder determinar el valor de la resistencia equivalente simplemente sumando directamente los valores. Ahora, para la conexión en paralelo es un tanto diferente. Cuando dos elementos están conectados en paralelo, dos elementos van a estar conectados en paralelo si comparten o están conectados al mismo par de nodos. Ojo, aquí no habla de exclusividad. Aquí puede haber un montón de cosas conectadas al mismo nodo. Pero si dos elementos están conectados al mismo par de nodos, están automáticamente en paralelo, independiente del resto de conexiones que haya en esos nodos. Entonces, en la conexión en serie hablamos de que tienen que compartir un nodo, pero ese nodo debe ser exclusivo para esos elementos, y en la conexión en paralelo hablamos de que tienen que compartir ambos nodos, o sea, estar conectados al mismo par de nodos, pero no deben ser exclusivos para esa resistencia. Pueden haber más cosas conectadas. ¿Ok? ¿Y qué implica que dos elementos estén conectados en paralelo?
implica que sus voltajes son iguales y sus corrientes en principio debiesen ser diferentes. ¿Cómo podemos comprobar eso? Utilicemos el ejemplo que está acá y realicemos una ley de voltaje de Kirchhoff ahí y una ley de voltaje de Kirchhoff acá. Entonces, si nosotros realizamos una ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a ver que, como estamos en el sentido de las agujas del reloj, vamos a estar entrando por el terminal negativo de B, o sea, para 1, vamos a estar entrando con menos B, y por el terminal positivo de V1. Por lo tanto, V1 va a ser igual a V, solamente por ley de Kirchhoff de voltaje. Análogamente ocurre lo mismo con la otra parte del circuito, en donde B sub 1 va a ser igual a B sub 2. Y por consecuencia, entonces, B, que es el voltaje que hay más a la izquierda del circuito, es igual a V1 y es igual también a V2. Mientras que, si nosotros aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en este punto, nos vamos a dar cuenta que la corriente que entra, que es I, va a ser igual a la suma de las corrientes que salen, que sería I sub 2 e I sub 1. Entonces, cuando tenemos una conexión en paralelo, que ojo, no depende de que los elementos estén así, o sea, podrían estar así, podrían estar así, podrían estar de cualquier forma, solamente depende de que estén conectados al mismo par de nodos, solamente de eso, de nada más. Entonces, si están conectados al mismo par de nodos, independiente que ese nodo sea exclusivo para esas resistencias o no, va a estar conectado en paralelo. Eso implica que su voltaje es el mismo y su corriente, en principio, va a ser diferente. ¿Cuándo no es diferente? Bueno, cuando las resistencias tienen exactamente el mismo valor. ¿Y cómo vamos a sumar nosotros? ¿Cómo vamos a sumar resistencias en paralelo? Utilizando un análisis muy similar, o prácticamente igual, al anterior que hicimos, nos vamos a dar cuenta de que nosotros, para poder sumar resistencias en paralelo, tenemos que aplicar esta fórmula. Ya sean 2 o más resistencias. Pero ojo con un detalle. 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. No esto que voy a anotar acá. No es que la resistencia equivalente sea igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. Esto no es así. Sino que tenemos que observar qué es lo que ocurre acá con esta expresión, con esta que está acá. Esta expresión es la que me va a entregar a mí el valor de la resistencia. ¿Y de qué forma podemos llegar a eso? Bueno, planteamos también ecuaciones en donde relacionamos este voltaje con cada una de las corrientes. Y nos damos cuenta que el voltaje es el mismo en los tres elementos, en la fuente y en las dos resistencias. Por lo tanto, el voltaje V, esto va a ser V sub 1 y esto va a ser V sub 2, que nosotros lo podemos expresar mediante ley de Ohm en función de la corriente. Por lo tanto, I sub 1 va a ser igual a V, porque es el mismo voltaje partido por R1, e I sub 2 va a ser V partido por R2. Aquí tenemos un pequeño errorcito, porque aquí debería ser solo ahí. Le aplicamos un corrector bien arcaico, pero funcionó. Y sabemos que I tiene que ser igual a I1 más I2. Por lo tanto, I, reemplazando estas dos ecuaciones que tenemos acá, aquí, vamos a llegar a que I es igual a V partido en R1 más V partido por R2. Factorizando por V, nos queda 1 partido en R1 más 1 partido por R2 es igual a V partido por la resistencia equivalente, y por lo mismo obtenemos que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. Y si tenemos muchos resistores, la ecuación no cambia. O sea, 1 partido por la resistencia equivalente es igual a la suma del inverso multiplicativo de todas las resistencias. Pero ojo, nuevamente, 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2. Entonces yo sumo el inverso multiplicativo de todas las resistencias y después
simplemente lo invierto, 1 partido por la resistencia equivalente, ¿ya? También se podría expresar en función de la conductancia, como está acá, pero nosotros vamos a trabajar netamente con lo que es la resistencia. Habiendo visto eso, tenemos que, bueno, ahí hay un pequeño meme que habla sobre asesinos en serie o asesinos en paralelo. Fíjense que acá, estos asesinos que están acá, ese nodo es exclusivo para este asesino y para este asesino. Por lo tanto, esos asesinos están en serie. Este nodo que está acá es exclusivo para ese asesino y exclusivo para este asesino. Por lo tanto, también están en serie. Mientras que en el caso de los asesinos en paralelo, los 3 están conectados a este mismo par de nodos. Por lo tanto, esos asesinos están en paralelo. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, nos dicen que debemos encontrar la resistencia equivalente de ese circuito, ¿ya? Del circuito que está acá. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la resistencia equivalente de ese circuito? Uno podría comenzar a pensar ya, ¿de dónde parto? ¿De la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo? En realidad no es relevante tanto el punto de partida. Sí debo fijarme de que la conexión que yo estoy diciendo que está en serie o en paralelo sea correcta, porque si no, ahí es donde voy a generar problemas. Entonces tengo que ver el ejercicio y ver cuáles elementos están conectados en serie o en paralelo para poder sumarlos directamente. Entonces, si nosotros observamos, vamos a tener que estos elementos que están acá están en paralelo. Están conectados al mismo par de nodos. Y si nosotros hacemos el cálculo, 6 paralelo con 3, nos queda 2, que sería la resistencia que está ahí. También seguimos mirando y vemos que estos dos elementos que están acá están en serie. Como están en serie, 1 más 5 nos queda 6 y tenemos el elemento que está ahí. ¿Qué se recomienda cuando uno vaya reduciendo? Es ir dibujando de nuevo el circuito. No importa si solo una resistencia cambió, pero vayamos dibujando de nuevo el circuito, porque eso nos va a poder permitir ver de mejor forma y manera más clara las conexiones que tenemos que verificar. Entonces, una vez que estamos ahora en el circuito más a la derecha, vamos a ver que en ese circuito más a la derecha nos va a quedar, vamos ahora a borrar acá, ya vimos cómo pasamos de este circuito a acá. Entonces, ¿qué conexiones rápidamente podemos ver ahí? Bueno, en ese caso tenemos que esos 2 ohm están en serie con esos 2 ohm. Como están en serie, 2 más 2 me da 4 y por consecuencia, vamos a... Oh, borramos acá. Y por consecuencia, esa resistencia de 2 ohm, yo la voy a poder reemplazar por una resistencia nueva que ahora vale 4 ohm. ¿Ok? De ahí podemos desprender que los 4 ohm están en paralelo con los 6 ohm porque comparten el mismo par de nodos. Si nosotros calculamos ese paralelo, que está acá, nos queda 2,4 ohm. Entonces reducimos y terminamos en el circuito que está acá, en donde se nos hace evidente que 4 ohm, 2,4 ohm y 8 ohm están en serie. Como están en serie, yo los sumo directamente y llego a que la resistencia equivalente de este circuito es 14,4 ohm. Entonces, la idea es ir viendo cuando tengo en serie, cuando tengo en paralelo, reduzco. Vuelvo a dibujar y mirar el circuito. Tengo algo más en serie, tengo algo más en paralelo, vuelvo a reducir. Y vuelvo a reducir hasta que en algún momento voy a llegar a una sola resistencia, que va a ser una resistencia que se va a comportar tal cual como ese conjunto de resistencias. Y por lo tanto yo la voy a poder reemplazar. Entonces, con eso hemos ya terminado por completo la materia de la unidad 3. Las próximas clases vamos a comenzar a hacer ejercicios
¿ya? Tanto de reducción de resistencia equivalente como de aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm en pos de la prueba que tenemos el 30 de mayo. ¿Ok? Entonces, cualquier duda o interrogante, ya sea a través del foro de consultas, ya sea a mí o ya sea a los ayudantes, ¿ya? Que tengan un muy buen fin de semana y que estén muy bien. Chao, chao.